¿Sabías que la Biblia habla de la doctrina del anticristo? Sí, y que tristemente hoy en día esa doctrina del anticristo está siendo predicada en muchas congregaciones por ministros, pastores que están llevando a sus feligreses a la perdición. Cegados por el enemigo, están enseñando la doctrina que habla la Biblia y que se conoce como la doctrina del anticristo. Pero pastor, ¿qué es la doctrina del anticristo? ¿Eso con qué se come? Pues te lo voy a explicar, ya que la misma palabra nos los está diciendo. Un anticristo o la doctrina del anticristo es aquella enseñanza que no está a favor de Cristo, sino en contra. ¿Cómo así? Les explico primero quién es Cristo. Cristo es el Hijo de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es el mismo Cristo. Es decir, que es igual decir anticristo que decir antihijo de Dios. Estas personas catalogadas como anticristos son catalogadas también como antihijo de Dios, ya que Cristo es el Hijo de Dios. Explicado esto, podemos avanzar y explicarle de que los que enseñan esta falsa doctrina son los mal llamados hoy en día solo Jesús, que en vez de decirle solo Jesús, deberíamos de decirle solo sin Jesús, ya que ellos predican un Jesús que no es el de la Biblia. Si en tu congregación te predican de que Jesús es el Padre y no es el Hijo, escapa de allí, ya que para los amigos unicitarios el Hijo no existe. El Hijo supuestamente es solo la carne según nuestros amigos modalistas, y no es algo que me esté inventando yo, es algo que va acorde con el video que vamos a ver a continuación, porque antes se escondían, antes lo ocultaban, ya abiertamente se atreven a decir de que el Hijo de Dios es solo la carne. Presta atención conmigo a este video para que usted escape de esa falsa doctrina. Por favor, miremos el video. En pago por nuestros pecados. Usted puede leer parafraseando tranquilamente Juan 3:16, lo puede parafrasear, no tenga temor que le está faltando, ni agregando, ni quitando, no, tranquilo, lo puede parafrasear así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, para que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, que ha dado el cuerpo de su manifestación en carne, que ha dado el cuerpo de su manifestación. Mis santos hermanos, es impresionante lo que nosotros acabamos de escuchar. Eso que escuchaste allí en ese video es conocida como la doctrina del anticristo. Se dan cuenta de que él no dice de que Dios se entregó a su Hijo, sino que entregó a una manifestación de carne. ¿Por qué? Porque él quiere contradecir la Biblia para poder defender lo que él cree. Porque para él el Hijo no existe. Para él el Hijo de Dios no existe. Por eso ustedes escucharon que en una ocasión Generación Pentecostal estaba cantando una canción, una adoración que decía precioso Hijo de Dios, y le cambiaron el precioso Hijo de Dios por precioso Señor Jesús. No crean que era solamente por darle gloria al nombre de Jesús, no, era simple y sencillamente porque a ellos los textos que a Jesús se le llama Hijo les duele, les carcome. Pero vamos a explicarle a continuación lo que ha enseñado ese pseudo pastor de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Digo pseudo porque un pastor verdadero no enseña ese tipo de herejías. Y quiero que preste atención conmigo, por favor, a cómo dice la Biblia. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué? Vamos a ver a continuación lo que conllevó a Dios el amar tanto al mundo. ¿Qué lo llevó a hacer a Dios ese amor que tenía por nosotros? Dice que ha dado a su Hijo unigénito. Pero para el pastor que estaba hablando en el video, Dios no entregó a su Hijo, entregó fue solamente un pedazo de carne, ya que para los unicitarios el Hijo solo es la carne, lo que nació de María según la falsa doctrina unicitaria. Pero vamos a seguir leyendo. Que ha dado a su Hijo unigénito. La Biblia de ellos no debería decir hijo unigénito. La Biblia de ellos debería haber dicho tal cual como está diciendo ese pastor: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su carne unigénita. Es una completa locura lo que predican estas falsas doctrinas como los unicitarios.
Vuelvo y repito, si en tu denominación, en tu congregación te enseñan de que Jesús es el Padre, escapa de allí porque es la doctrina del anticristo. Y si gustas, quédate hasta el final del video para que tú comprendas el porqué. Mira lo que sigue diciendo la Escritura. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso que ellos le llaman la carne termina siendo un él. Y resulta de que esta doctrina es tan errónea que la Biblia nos dice que todo aquel que en él cree, pero ¿en quién vamos a creer? Según los unicitarios, en el pedazo de carne que el Padre entregó. Qué terrible locura la que enseñan estas personas. Ese él no es un pedazo de carne. Ese él es un yo, es una persona, es un ente. Ahora, no solamente eso. Dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. La Biblia de nuestros amigos unicitarios no debería decir así. La Biblia de nuestros amigos unicitarios debería decir, porque no envió Dios a su carne al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por la carne. Mis hermanos, esto es una completa basura lo que enseñan estas personas. No quisiera ser tan ofensivo, pero da tristeza, da dolor. Y la Biblia nos llama que debemos de contender ardientemente por la verdad. Y obviamente lo que enseñan estas personas es mentira. Es terrible lo que estamos viendo hoy en día. Ahora, estas personas aseguran de que el Hijo de Dios es solamente la carne, lo humano, y que ese Hijo tuvo un principio. Y algunos de ellos aseguran de que va a tener un final, es decir, que va a dejar de existir. He escuchado decir esto a Jorge Mendizábal y a un hereje de Soledad de aquí de Colombia, llamado Fernando Cabrera, que dice de que el Hijo va a dejar de existir. Eso es una completa locura, mis hermanos. Ahora, veamos qué nos dice la Biblia referente al Hijo de Dios. ¿Será que el Hijo de Dios es el mismo Padre? ¿Será que el Hijo de Dios será solamente la carne que nació de María? Veamos qué nos dice la Biblia y veamos si respalda a nuestros amigos unicitarios. Mira lo que dice, por ejemplo, Hebreos capítulo 1, verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Para el Hijo, para los unicitarios, el Hijo solamente es la carne. Y aquí Hebreo nos está diciendo de que el Hijo va a heredar todo. Me pregunto, ¿quién va a heredar todo? El pedazo de carne que ellos le llaman que simplemente es el velo. Es una completa herejía lo que predican estas personas unicitarias. No puede ser un pedazo de carne lo que le herede a Dios. Tiene que ser alguien, un alguien. Y evidentemente nos está diciendo de que Dios nos habló por medio de su Hijo y que a ese Hijo se le constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Que Dios, el Padre, creó el mundo por medio de su Hijo. Nos está diciendo la Biblia implícitamente, de manera literal, de que el Hijo participó de la creación. Es decir, de que el Hijo no pudo haber tenido principio apenas en María. El Hijo ya existía desde mucho antes, desde la eternidad. Y nos lo muestra la Escritura que participó en la creación. Y no solamente nos lo dice el libro de Hebreos, también nos lo dice el libro de Colosenses, donde dice, porque en él fueron creadas, 1.16, Colosenses 1.16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las que hay, las visibles, las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es ese él? Jesucristo. Todo fue creado por medio de él, de el Hijo. Y la Biblia nos está diciendo en Hebreo de que el Hijo que participó en la creación es heredero. Y Colosenses nos está diciendo que todo fue creado por medio de alguien y que ese alguien va a terminar siendo el heredero de todo. Todo fue creado por medio de él y para él. Se destruye por completo el argumento de decir de que Jesús, el Hijo, apenas vino a existir en María, ya que la Biblia nos está respaldando y dice de que estuvo en el principio. Por eso vemos en Génesis la palabra hagamos, vemos la palabra descendamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Vemos en la pluralidad de Dios, del único Dios verdadero, en el cual subsisten eternamente tres personas totalmente distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios. Ahora, no solamente eso, sino que Juan nos está diciendo que el Padre entregó a su Hijo.
no que entregó un pedazo de carne, como está diciendo este falso pastor de la IPUC. Ahora, mis estimados, es ilógico porque Juan 6:38 nos dice: yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice: y esta es la voluntad del Padre. ¿Cómo? Jesús está afirmando de que Él descendió del cielo. Y que Él descendió del cielo no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió, el Padre. Esto nos muestra dos cosas. Número uno, Jesús no es el Padre. Y número dos, Jesús descendió del cielo. Es decir, no vino a tener apenas principio en María. María fue el medio por el cual el Hijo se encarnó por obra del Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, Jesús en Miqueas capítulo 5 versículo 2, la Biblia nos está hablando acerca de Jesús, del Hijo de Dios. Y Dios hablando le dice aquí en la Biblia, le dice a Belén: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se dan cuenta que está hablando del Hijo? De ese mismo que dijo que descendió no para hacer su voluntad, sino la voluntad del que le envió. Mis hermanos, es necesario que usted atienda el llamado y entienda la doctrina bíblica. ¿Por qué? Porque predicar al falso Jesús que predican los unicitarios puede llevarte a la condenación, ya que esa es la doctrina del anticristo, porque niegan de que el Padre tenga un Hijo. Y el Padre no es mentiroso. El Padre habló desde los cielos y dijo: este es mi Hijo amado. Y Jesús tampoco es mentiroso, porque Jesús dijo de que Él tenía un Padre. Él dijo en Juan 16:28: yo vine de mi Padre a este mundo, y otra vez dejo el mundo y voy nuevamente a donde mi Padre. Si Jesús es el Padre, es ilógico a qué Padre va a ir. Mis hermanos, somos evangelios sin censura, donde te predicamos la verdad y nada más que la verdad. Y recuerda, toda denominación en donde se te predique de que Jesús es el Padre y que no existe un Hijo, de que el Hijo solamente fue una manifestación, huye de esa iglesia. Escapa por tu alma, porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 en adelante, que el que niega al Hijo no tiene al Padre, y que esa es la doctrina del anticristo. Escapa por tu alma. Dios te bendiga.